Un repaso de lo que sucedió el fin de semana en la provincia de Mendoza. Malas condiciones climáticas fueron las que se vivieron en la provincia cuyana, con fuertes vientos que dejó un saldo de voladuras de techo, árboles caídos y una persona fallecida por este tema. Vamos a hacer un repaso y vamos a hablar nuevamente con nuestro colega, con Nacho Tula, quien se suma a la pantalla de TVO. Nacho, ya te tenemos en comunicación y te estamos viendo en imágenes. ¿Cómo va, Marian? Te saludo nuevamente. Sí, porque como bien adelantabas vos, estas fuertes ráfagas, ¿no?, que azotaron a toda la provincia de distintos puntos en distintas medidas, con Guaymallén, por ejemplo, como el departamento más afectado, una persona fallecida, como bien decías vos, en el departamento de Maipú, y nosotros nos vinimos hasta aquí, a esta ciudad, para hablar con Marcos Tomé, director de Espacios Verdes y de Arbolado Público de aquí de la ciudad de Mendoza, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo fue principalmente el operativo de ustedes de la ciudad de Mendoza este fin de semana con estas fuertes ráfagas, y después te voy a ir preguntando también acerca del arbolado, de cómo está y demás. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, nosotros ya habíamos previsto que podíamos tener un evento de estas características, entonces teníamos apostadas cuadrillas de guardia. Cuando empezaron a ingresar las distintas novedades, nosotros fuimos desplazando esas cuadrillas y fuimos, primero que nada, retirando aquellos forestales que podían llegar a estar obstaculizando el libre tránsito de los vehículos, y después empezamos a revisar ramas que tuvieran algún peligro de caída y hacer este relevamiento. También se nos pidió apoyo de Defensa Civil con algunos techos y algunos carteles que habían quedado movidos por el viento. Pero se hizo un trabajo muy importante de la Secretaría de Desarrollo, tanto con la parte de Obras por Administración, Higiene Urbana y la Dirección de Espacios Verdes, para poder dejar listo todos los efectos, todo lo que generó esta inclemencia. Nosotros a las 11 de la noche ya habíamos dado por terminado el operativo, habíamos dejado toda la ciudad en condiciones. ¿Cómo se trabaja en estos casos? Te pregunto porque en los últimos días se habló mucho, ¿no? Hubo muchos idas y vueltas desde el departamento de Maipú, provincia, también con este lamentable hecho que involucró a una mujer de 37 años que falleció, que perdió la vida justamente producto de un árbol que cayó. ¿Cómo se trabaja? Ustedes tienen más o menos imagino, ¿no?, un relevamiento de cuáles son los árboles que están en malas condiciones, que se tienen que quitar quizás de la vía pública, pero ¿cómo es el procedimiento para llevar adelante? Si es responsabilidad del municipio, si tiene que hacerlo gobierno, ¿cómo se trabaja en esos casos, particularmente ustedes aquí en la capital? El ecosistema del arbolado público en la ciudad de Mendoza es muy complejo. Estamos hablando de, entre árboles en la línea de calle y en espacios verdes, tenemos aproximadamente 100.000 forestales. Nosotros realizamos operativos todo el año para ese mantenimiento, tanto en el control con los inspectores como en los trabajos puntuales de poda, desrame y desbrote. A su vez nosotros tenemos una línea, que es la del 147, ahí los vecinos hacen también sus propios reclamos. El comienzo del proceso es o de oficio por parte de la municipalidad con sus inspectores, o a través del reclamo del vecino. Nosotros vamos, evaluamos el forestal, y si interpretamos con los profesionales que ese forestal necesita ser retirado, ahí enviamos nosotros la solicitud al Departamento de Arbolado de Provincia, y a través de una resolución de aprobación de ellos nos da a nosotros el pie para poder retirarlo. A su vez también el Departamento de Arbolado de Provincia y la Ley de Arbolado establece que si un forestal tiene riesgo inminente de caída, la municipalidad puede retirarlo y después hacer este trámite de todas formas para dejarlo asentado. Entonces, la interjurisdiccionalidad, en algunos casos, con las competencias, a nosotros nos pasa que tenemos árboles que están en zonas de irrigación, zonas de vialidad, de hidráulica o inclusive de la provincia. Nosotros apostamos a ese trabajo, creemos que se puede potenciar el trabajo y que con esta interjurisdiccionalidad y la cooperación entre en las distintas áreas del Estado, tanto a nivel municipal como provincial, darle una respuesta al vecino, que es lo más importante. Importante esto que marcabas, ¿no?, de que si un árbol se encuentra en riesgo de caerse, no hace falta quizás hacer todo este trámite o toda esta gestión, sino que el municipio está habilitado a quitarlo. Te lo pregunto y te traslado obviamente a este caso que involucró a toda la provincia, lamentablemente, con esta persona fallecida. En ese caso, por ejemplo,
se tiene que hacer un relevamiento previo, se tiene que determinar que el árbol está en riesgo de caer, y allí no hace falta ninguna nota, ni nada en particular para poder quitarlo. El municipio puede hacerlo sin ningún problema, me decía. Puede hacerlo sin ningún problema. No conozco el caso, los detalles de este caso puntual, sobre todo porque en el arbolado, doy un ejemplo, uno puede recibir un reclamo sobre un árbol, ir a revisar el árbol, que el árbol esté en buen estado y que 6 meses o un año después el árbol se termine cayendo o termine muriendo. El árbol es un organismo vivo, dinámico, que va evolucionando todo el tiempo, sobre todo en Mendoza, en donde la mayoría de los forestales que tenemos son todos plantados y cuidados por el hombre. Entonces puede afectarle una plaga que en el momento en el que se fue a revisar no tenía esa plaga, o le puede haber pegado un auto, un camión, o puede haber recibido algún tipo de estrés hídrico que antes no tenía. Entonces no te puedo hablar puntualmente de ese caso, pero sí también remarcar que uno vaya a revisar un árbol no significa que 6 meses después ese árbol esté en buenas condiciones, porque hay que estar todo el tiempo encima del arbolado. Bueno, te pregunto, ya entramos en primavera, imagino que se hace un trabajo de poda. ¿Cómo vienen ustedes con los operativos aquí en la ciudad de Mendoza? Y bueno, preguntarte también particularmente por esto que decimos, ¿no? ¿Cómo se ve el arbolado? Por ahí se habló mucho, sobre todo los vecinos que dicen esto, ¿no? De que es difícil que se llegue a la municipalidad y que la municipalidad tome el reclamo. Repitámosle, vos lo dijiste, pero le repetimos a través de dónde se pueden comunicar si tienen quizás un árbol que ellos creen que puede llegar a estar por caerse o alguna situación similar, por dónde se pueden comunicar, a través de qué redes pueden hacerlo. En la ciudad de Mendoza, fundamental el 147. Ese es el centro de contacto para todos los ciudadanos. Los reclamos se reciben ahí y de ahí se deriva al departamento que corresponda. Así que cualquier problema con arbolado o cualquier reclamo, lo envían ahí, eso nos llega a nosotros y después nosotros enviamos a los inspectores para revisar cuál es el caso. Algunas veces es una rama sobre techo que hay que retirar, a veces es una raíz que está levantando una vereda. Otras veces puede ser que el forestal realmente esté en mal estado y haya que erradicarlo. En ese caso nosotros hacemos todo el proceso del que estábamos hablando, erradicamos, destoconamos, que es otro paso fundamental del proceso, y replantamos con un forestal nuevo. Perfecto, bueno, clarísimo entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba, Marian, la palabra de Marcos Tomé, director de aquí de Espacios Verdes y Arbolado Público de la ciudad de Mendoza, comentándonos un poquito, ¿no?, cómo es la gestión que llevan aquí desde el municipio y cómo se trabaja en conjunto con los distintos sectores y con la provincia de Mendoza en cuanto al arbolado público. Luego de esto que sucedió en la provincia, que involucró a una mujer lamentablemente fallecida en el departamento de Maipú, y todo lo que se ha ido generando, ¿no?, en las últimas horas respecto de quién debe hacerse cargo, quién tiene que desplantar o quitar un árbol que está quizás muerto o que ya está con peligro de caerse. Bueno, aquí la gestión de la ciudad de Mendoza con el arbolado público en la capital, María. Bueno, información a tener en cuenta, teniendo por supuesto presente que en Mendoza, sobre todo en esta temporada de primavera, se viven muchos temporales de viento sonda en algunas ocasiones. Así que estaremos atentos. Gracias por la información, Nacho. Que tengas una linda jornada.